Bienvenidos, mi nombre es Yubet Gil. Yo soy Alexandra Olguín. Yo Alejandro Macías. Mi nombre es Raúl Pacheco. Yo soy Inés Ofelia Costa. Y juntos somos ¡La Vitachera! Hoy tenemos un tema algo, pues no muy polémico, pero sí que todos hemos tenido un poco de duda en él. Vamos a hacer un pequeño análisis transgeneracional con respecto a todas estas generaciones que se han ido dando poco a poco desde nuestros abuelos, se pudiera decir, hasta los niños actuales, que venimos, pues, vaya, de generación en generación, trayendo, pues, costumbres o crianzas o anécdotas y demás que tal vez ahora se ven algo disfuncional o en aquel tiempo, pues, sí era bien visto. Creo que todos hemos tenido, pues somos de diferentes años, somos diferentes generaciones, todos tenemos algo que aportar en este tema. En lo personal, siento que vengo de una generación millennial, de entre los 80s y 90s, y creo que atribuimos lo que es todo el cambio en la tecnología, el cambio en todo. Vaya. ¿A dónde voy? Sí. Si alguno tiene algo que aportar, o sea, háblelo, no me dejes sola. Somos un equipo, un grupo. Antes que nada, no hay que aclarar esto que el estudio, hay un estudio, ¿no?, que realizó un sociólogo precisamente para definir esto. Pero más que nada esto es algo que se hizo por mercadotecnia, lo de las generaciones, ¿no? Prácticamente marcar generaciones se hizo por mercadotecnia principalmente, ¿no? Como la mayoría de las cosas. Como la mayoría de las cosas. Sí. Sí, pues es que es muy viable para la mercadotecnia enmarcar estos cambios en el estilo de vida, en la tecnología, en todo este asunto. Al marcar estas generaciones o al darle un tiempo determinado, ¿no?, a cada generación, marca, se podría decir, como un nuevo comienzo o algo actual, y para la mercadotecnia es muy benéfico. Sí, y la marcación de las generaciones más que nada se dio porque pues prácticamente en los sucesos que han ido históricamente, pero cabe aclarar una cosa, que para cada país el tiempo en el que se da cada generación cambia, es diferente, ¿no? Muy diferente, hay que tener claro en eso, pues. Lo que sí, por ejemplo... Nosotros estamos, como quien dice ahorita, generalizando. Ajá, generalizando, ajá. Generalizando pero hay que generalizando. Sí. Pero sí hay que aclarar que cada país, el tiempo en el que comienza una etapa y la otra es diferente, pues. Sí. Sí, claro que sí. ¿Tú qué generación eres, Ron? Yo, según, soy generación X. Ok. Yo soy de los últimos de la generación X, pero realmente yo me siento como en la millennial, ¿no? Es que nos toca estar entre ese desfase generacional, ¿no? Bueno, los que nacimos en los principios de los 80, finales de los 70. Me declaro transgeneracional. Sí, hablando de... Porque pues cabemos tanto en la generación X como en los millennials. No sigan los que están más adentrados en los 80s, 90s, o sea. Yo creo que podemos definirnos empezando con las primeras generaciones, que fueron los Silents. Los Silents, ¿no? Los Silents son esta generación sobreviviente y que nació en los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ajá. Todas esas personas pues se les llama Silents por el hecho de que fueron personas que no tuvieron una infancia normal, que fueron más... que fue una generación que sobrevivió. Más prácticamente por eso se les llama de esa manera, ¿no? Y estaban muy limitados en cuanto a por ejemplo, educación y todo este rollo. Y luego siguen que los baby boomers. Ajá. Los baby boomers se podría decir que son como la generación de oro, ¿no? Porque, bueno, mira, a mi punto de vista. Se les llama baby boomer porque empezaron, más bien es el boom de ese tiempo que pasó después de la guerra,
Entonces todo el mundo dijo, no, pues hay que procrear porque el mundo se va a acabar. Y todo el mundo le puso, Sí. ahora sí que Jorge al niño, y pues salieron los baby boomers, ¿no? Ajá. A ver, de esa generación, así como dices tú, debido a todo esto que no se dejaba encasillar o reprimir, ¿no? De cierta manera. Sí, no, porque vemos en la generación de los baby boomers el inicio o la semillita no plantada de muchas guerras luchadas y ganadas por las generaciones que vinieron después de ellos, ¿no? Hablando de las guerras feministas, hablando de la economía, hablando de muchas otras cosas. Y realmente creo, por ejemplo, ¿no? A mi opinión muy particular, siento que los millennials, por ejemplo, saltándome un poquito a otra generación, los millennials estamos como, tenemos muchos pros, pero también tenemos muchos contras de ser la generación que está en este desfase moral, tecnológico, económico y todo esto. Pues básicamente, o sea, regresando otra vez, ¿no? A lo de los baby boomers Vienen siendo ahorita ya los abuelitos, ¿verdad? De Los todos baby nosotros. boomers, baby boomers, depende, abuelos o papás, depende. Sí, porque son del 46 al 60. al 60, Ajá. exactamente. O sea, todavía un millennial puede ser hijo de un baby boomer. Todavía. Más bien son los abuelos de la generación Z, ¿no? Ajá. Una de las cosas que estaba viendo era que, por ejemplo, los baby... Es que los millennials ya somos papás. Sí, pero le atribuyen mucho a los baby boomers la sobrepoblación, ¿no? En ese Pues es en esa que etapa. realmente... Pero también en ese tiempo fue cuando se creó la conciencia, ¿no? Del uso Del anticonceptivo. del anticonceptivo y todas esas cosas, ¿no? Oye, fueron cambios muy drásticos. muy drásticos de venir de algo así. Fue una generación que tuvo muchos. Siento que somos un poquito muy parecidos los millennials a los baby boomers, pues, porque ellos tuvieron un boom en ese tiempo de otro tipo de cosas que influyeron mucho en la vida de ellos, pues al igual que nosotros que tuvimos El boom de la tecnología. el boom de la tecnología, del internet, ¿no? Entonces sí compartimos un poquito más o menos de este, y después pues sigue la generación X, ¿no? Que es como la generación perdida, ¿no? Que exactamente es la generación perdida Por lo mismo que dicen, por ejemplo, tenemos X que dicen, yo soy boomer, pero también tenemos X que dicen, yo me identifico más como millennial, pero realmente como que no aceptan el identificarse como generación X, ¿no? Que por lo mismo que es la generación perdida. O sea, entonces tú al ser X dices tú, no, pues yo soy X, ahorita lo vimos, yo soy X, pero me identifico como millennial. Sí. Habrá algún X de los mayores que dirá, pues yo soy X, pero me identifico como boomer. Ajá. que era más de la época de acá, del Elvis Presley, Los de andar Sí. de ser hippie, Ser un todo poco eso. más rebelde. Sí, precisamente por eso se le llama Amor generación y paz. X, porque no saben, está una línea estrecha ahí que no los identifica ni para un lado ni para el otro, ¿no? Y la generación Z, que son nuestros hijos. Pero ¿para qué vamos? Bueno, mira, yo siento, quedándonos un poco en los millennials, tal vez agarrando todavía un poquito de la generación X. Yo siento, por ejemplo, nosotros tenemos este avance tecnológico, internet y todo esto. Somos esa generación que nos adaptamos perfectamente a los cambios tecnológicos, que sabemos utilizar un aparato, que sabemos navegar en internet, que crecimos de alguna manera junto con la tecnología, pero que aún conocemos lo que era la vida antes de la tecnología. Sí. Entonces eso nos da un margen como, qué padre, ¿no? Somos esa generación que es como un comodín. Pero también creo que internamente, ya hablando más en lo moral y en la vida cotidiana, hemos sufrido ese desfase. Porque mira, por ejemplo, los millennials, te lo voy a poner así, cuando en la crisis económica del 2008, fue la crisis mundial económica, se vienen abajo muchas cosas, ¿no? Se marca un deterioro en la economía para nuestra generación muy fuerte, porque los millennials para esos años teníamos entre 15 y 20 años.
más o menos. Y ahora que comentas eso. Perdón. Entonces, por ejemplo, venimos de una generación de los boomers y todavía los X, en los que un hombre de familia ya tenía buen trabajo, su familia formada, sus hijos, su casa, su carro seguro, etcétera, a los 30, 35 años. Entonces, para los millennials, con esta baja de la economía, realmente es difícil a los 30 años tener casa, carro, trabajo, pensión, hijo, todo. Entonces venimos de esta generación en la que como que queremos entender que a los 30 años no es necesario, que somos muy jóvenes aún, pero venimos de una generación que nos marca que a los 30 años ya nuestros papás tenían la vida resuelta, ¿no? Y estamos como en ese limbo o sea, hacia dónde jalo, ¿no? Si lo quiero tener, me frustro porque no es tan fácil para mí como para mis padres o mis abuelos conseguirlo. Y si no lo quiero tener, o si no es mi propósito, si estoy perfectamente bien siendo soltero a mis 35 años, tenemos esa presión de los padres de ¿y por qué no te has casado? ¿Y por qué no te...? O sea, vivimos este tipo de guerra social o familiar, siento yo. Pues es que es más, ¿cómo se dice? Familiar el asunto. Es lo que te digo. No, los millennials se empezaron a identificar por el hecho de sentirse como ya no tan apegados a la familia, sino al hecho de decir, ¿sabes qué? Vamos a ser autosuficientes, más independientes, tener nuestro propio trabajo, una manera diferente, pero aún así, como dices tú, con las bases de antes, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Con la moral de antes, pero con una ideología nueva de querer salir, de querer... mantenerte a la vanguardia de lo que está pasando. De ir evolucionando con los nuevos tecnologías. Con el nuevo avance tecnológico. Oye, ahorita volviendo a lo que dices, ¿por qué no te has casado y todo eso? Les voy a dar un tip. Cuando estén en una boda y que llegue la tía y te diga, tú sigues, pues apliquen lo mismo cuando estén en un funeral. Tú sigues, y no te lo vuelven a preguntar. Como cuando tiran el ramo de novia. Sí, a correr todos. Sí. Sí, es cierto. Sí. Y es que sí, acuérdate, de hecho, si se fijan en la literatura, en todas las películas de esa época, la hermana que no se casaba era la hermana rebelde, esto y lo otro, y se tenía que quedar a cuidar a los papás. Ajá. Y el que proveía era el padre. Sí. Y en la generación de nosotros no, o sea, ya es tanto hombre como mujer, ya quieren ser iguales, ¿no? Y realmente, si pensamos fríamente, claro, aparte de querer y de este empoderamiento femenino y todo este asunto, pero además, dejando un poco fuera eso, ¿qué tan sustentable es una familia con un solo ingreso? Ya no se puede. Y es que ahora con toda la tecnología que queremos tener cada ratito, el teléfono al año cambiarlo, la computadora, la tableta ya son muy lentas, hay que cambiar una nueva. Entonces son gastos que antes en otras generaciones atrás no lo teníamos. Y sí, luego comprabas una videocasetera y te duraba 10, 15 años. Sí, y no te importaba traer la mejor marca de ropa, o sea, cómo ha venido la mercadotecnia a jalarnos nuestras economías y a gastarnos lo que a veces no tenemos todavía. Como los tenis que acaban de salir, ¿no los vieron? Los Balenciaga. Sí. Que están todos raspados, todos cochinos, todos así, y se venden por un dineral. Ya los tengo. Sí, como que empezaron los memes de bájalos del poste del que está ahí. Sí, ándale. No, como cuando te decían, ¿no? Con tu pantalón roto. Oye, dice, te trajiste el peor pantalón. No, dije, tengo y el viejito. Dice, el pantalón todo jodido. Y ahora se pone. Pero es lo que compramos ahora. Sí, ya no te venden de otro tipo de pantalones. Sí, de hecho fuimos la generación en la que salir con un pantalón rasgado, roto, era la moda. Era lo máximo. Sí. Pero lo tenías que hacer tú. Sí, bueno. Sí, porque si se lo te dejabas, rompía. te duraba Los 3 X. años para que se te rompiera. Sí. Los X lo tenían que hacer. Los millennials ya los comprábamos. Sí. Somos la generación que cambió de... O sea, los millennials ya de lo último, te digo, porque a mí todavía no me... Así, No, porque traer el yo- pantalón era lo más rasgadito de Pero las tú no eres rodillas. millennial. Sí, yo soy millennial. ¿De qué año naciste?
tocó. Confórmate con Confórmate eso. con saber. Ah, del 82. Ah, bueno, eres de los Por eso principios. te digo, de los millennials. nosotros los que somos principios de los millennials nos tocó completamente diferente a los que ya están en lo último. Sí, porque por ejemplo yo Y soy es de que los hay una 90s. marca aquí de la X y los millennials del 80. Pero por ejemplo, yo soy del 78, al 82 no hay mucha diferencia. Y por ejemplo, esta generación, por ejemplo, en Estados Unidos a lo mejor fue en el 80, pero aquí en México nos vino llegando como hasta el 85, 86. Sí, pues por eso hablábamos de este desfase entre países Ajá. y de esta generación X que se identifica o más para acá o más para acá. Yo creo que todas, o sea, si te fijas, no son los mismos los baby boomers de los 46 a los de los 70s, ¿no? Sí, o sea, porque por ejemplo, mi papá nació en el 47 y mi hermana nació en el 72. Caben dentro de la misma, o sea, te digo, si te fijas No, me los equivoqué. baby boomers terminan en los 60. Ay, qué poquito le dieron a ellos. 15 años. Es lo Son de los mismo. 40 a los Sí, 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 60. sí. Sí, ok, pero bueno. a Tu lo que hermana voy- entra en la En la X, X. pues. Sí, perdón, me equivoqué. De Vamos los a 60 editar hasta eso. los 80. Bueno, desde el 47 le tocó todavía una etapa de los 50, a diferencia de los que nacieron en los 59, 58, que ya les tocó, como te digo, este cambio pues, también. Oye, pero en esas generaciones, estoy seguro que hubo muchos padres que tuvieron a sus hijos dentro de la misma generación, ¿verdad? Porque eran Sí. antes de los 20 sí, y chorro mil hijos, ¿no? Pues de hecho, ahorita lo vemos, por ejemplo, en la generación Z. Si tenemos un Z que haya nacido, por decirte, en el 99, probablemente ya es papá. Ajá. Con lo avanzados que están. Adelantados. O sea, Pero yo te voy a decir una volviendo cosa, a los yo sí 16 siento, es lo que te iba a decir, por ejemplo, yo siento que esta conciencia de planificación familiar, de cuántos hijos voy a tener, a qué edad los voy a tener, está muy arraigada en los millennials. Porque yo sí veo, por ejemplo, en las generaciones anteriores, sí veo mamás de 15, 16 años, hombres de 18 años haciéndose ya cargo de una familia. En los millennials, no. Y no es que no hayan salido niñas embarazadas, pero hablando de la mayoría, primero que nada, y segundo, que en los millennials desafortunadamente hay mucha madre soltera. Porque el hombre un hombre boomer se hacía responsable, un millennial no. Eso cabe en que son los tipos de crianzas diferentes. Entonces, en esta etapa... No, pero no, sí es la crianza, pero te voy a decir algo. Sí influye. Sí influye, porque por ejemplo, si ahorita alguien, en aquel entonces, si alguien decía, me voy a hacer menganita y no me voy a ser responsable, era un ataque social hacia él. Claro. Ahorita en esta generación, si tú dices, voy a hacer, bueno, fue la vieja que no se cuidó. Las mamás luchonas, ¿saben cómo me cae gordo? Que, mamá luchona 4x4. No, o y hacen simplemente- carrilla cuando deberían de hacerle burla al que se fue. O sea, ¿por qué o sea, no. Porque muchas veces, o sea, sí, concuerdo, pero vámonos a la realidad. En muchas de las ocasiones es la mujer la que no quiere casarse. No, pero una cosa es casarse y otra cosa es hacerse responsable del chamaco. Pero hay mucha mujer que no permite. Y hay mucho hombre que también se vale de eso para decir, Bueno, es que ella no me dejó. O sea, es como que te digo, es- empieza este cambio generacional donde aquí al hombre se le permite. Donde Ya no se le vemos, juzga tanto. donde vemos la separación, el divorcio y la familia, o sea, donde desafortunadamente la disfunción familiar se ha normalizado mucho. Y algo que tiene mucho que ver es que ahora la mujer ya es más independiente y no necesita de una pareja o de un hombre para poder sobresalir. Claro. Y al tener su hijo, pues oye, no te sigo necesitando. Sí, porque años atrás, por ejemplo, las mujeres boomers eran amas de casa y dependían en un 100% la mayoría del tiempo del sustento que era, en este caso, el hombre, ¿no? Hablan Y- mucho del boomer y del millennial. ¿Y los X dónde quedamos? No, Pues es que es volvemos eso, a que es la es que es esa generación generación perdida. Y por eso se le llama generación perdida, porque O no tienen generación una puente, identidad Ajá.
bien definida, ¿no? O sea, jalan para acá o se jalan para allá. Porque pues. fue esa generación que sirvió para el puente del cambio de... Porque, ¿qué me puedes decir, por ejemplo, así conciso, de la generación X, Algún suceso. que no sea ni jalándose a los millennials ni a los boomers? La generación Timbiriche. Ajá. Bueno, estamos hablando de ámbitos musicales. Mira, lo que Pero ámbitos de vida, de economía. Sí, de volvamos a lo trabajo. mismo. Las generaciones se marcan por un distintivo, Sí, por un sí, suceso que haya trascendido. En general. O sea, tanto en el país como a nivel mundial, ¿no? Algo que los marque, como por ejemplo entre los Silents y los Baby Boomers, que fue lo que fueron las Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, eso marcó una etapa en el desarrollo de cada quien. Igual El desarrollo económico, Ajá, el desarrollo educacional. Entonces, entre los Boomer y los X, es una transición un poco más rara, pues, ¿no? Se podría decir que los X son este tiempo muerto o este puente que permite la unión entre los boomers y los millennials. Algo así. Porque decir que los boomers son desde los 40 hasta los 90 es imposible. No, es que es de los 40 a los 60. No, aparte, No, pero aparte- decirlo si no existiera la X, pues. Ah, sí. Yo pienso Aparte que lo fueron que los- hubo el cambio con esta generación es que, por ejemplo, se venía criando siempre, así me criaron en mi casa, así tiene que ser. Entonces yo creo que esta generación fue la que dijo, no, yo no voy a criar a mis La hijos como me criaron exactamente. Pues fue la generación, Fue donde pues, hubo un de cambio total. Sí, ¿no? o fue De esa los generación hippies, ¿no? que hubo para, Para bien, para mal. para experimentar, por ejemplo, vamos a Ajá. desarrollar hasta donde nos da la tecnología, para que ya, por ejemplo, en los 80s ya hubiera el internet, Pero, ya hubiera esto, como o sea, dices pero tú. tuvo que pasar ese proceso Ajá. de... Pero volvemos a lo mismo, para bien y para mal, porque, Sí, claro. o sea, tocamos unos temas en los que el nivel de drogadicción, alcoholismo, etcétera, que manejan los millennials, Y para los- nada lo mirabas en los boomers. Los X fueron plantando las Los- semillas. Exacto, o sea, por eso los La X época fueron de- el puente tanto para lo bueno como para lo no tan bueno. Y por ejemplo, vemos, volviendo a lo de la natalidad. Entonces, siento yo que, por ejemplo, somos esta generación y nos informamos y creció mucho todo este rollo de métodos anticonceptivos, planeación familiar, etcétera. Sobre todo volvemos a lo mismo de que, pues, la economía ya no te da para tener 8 hijos, la economía ya no te da para mantener, ya no. Perdón. Pero, por ejemplo, ¿en qué consiste que ahora estemos viendo otra vez, siento yo, esta falta de conciencia en la generación Z? Cuando ahí es donde dices tú, a ver, pero nosotros venimos a descubrir muchas cosas, ellos ya tienen la información a la mano. Ok. Nosotros, y a lo que yo veo en la generación millennials, tuvimos esa apertura a la información gracias a las tecnologías, ¿no? Al internet, y fuimos, como tú dijiste, fuimos creciendo con ellas, informándonos de cosas, enterándonos de muchas cosas. Okay. Ahora en el transcurso de la millennial a la centennial, o generación Z como le llaman, ya es una etapa en el que ellos, a los centennials se enfocan más en temas más de cuidar, por ejemplo, el medio ambiente, Eso sí. de enfocarse en cuestiones de otro tipo, de buscarle a veces hasta cosas sin sentido, de buscarle algo por qué pelear contra la sociedad, pues. No es tanto de conciencia de ellos, sino de ver de qué manera vamos a destrozar la sociedad. Algunos temas. Que le llaman ahora las generaciones de cristal, que en realidad no es una generación que esté, ¿no? Pero Que ajá, a futuro lo vamos a marcar de esa manera. lo podríamos marcar así, pero si haces una comparativa con lo de antes, o sea, la única diferencia que hay entre los generaciones de cristal, que le estamos llamando a la generación Actual. a la generación actual, que viene siendo la centennial, a las antiguas es la información, es el acceso a quejarte, a tener una red social donde manifestarte y que miles de personas lo vean. Antes era como el típico de la abuelita, de que
ay, hijo, no hagas eso porque te va a ir mal, así pues. O sea, se quejaban, pero no había esa manera de expresarlo tanto como está ahora, pues. Como es tan fácil de hacer, ¿cómo se dice? De una cosita pequeña hacer un desmadre prácticamente Sí, pues antes en tú redes querías hacer sociales. algo, Pues. decir, me voy a quejar y voy a ponerlo en el periódico. De aquí a que llegar a Veracruz, a no sé qué. Sí llegaba. Sí, pero ¿cuánto Sí tiempo llegaba. pasaba? Pues. Y si llegaba, a veces, muchos... Si te lo permitían. muchos- Sí, ajá. No, deja tú si te lo permitían, o sea, muchos sucesos, por decirte, aquí en Sonora, no necesariamente nos enterábamos nunca de lo que había pasado en Veracruz, por decirte algo. O sea, podíamos enterarnos, a lo mejor sí, a lo mejor no. Por eso te digo, y ahorita ya tú lo pones en los 5 minutos, Ya está. lo ven en Nueva ¿cómo? Pero sí es verdad, Pues, pero sí ya. es verdad que hay muchas luchas. Es que aquí, mira, es como lo que estamos viendo ahorita. Hay muchas luchas que sí podemos decir que esta generación ha estado llevando a los extremos y que de alguna manera pierde el foco, o sea, pierde la real intención o por qué nace cierta lucha. Pero hay otras luchas que valen mucho la pena. Que, por ejemplo, nosotros, tal vez si nuestra generación hubiese sido más consciente de la contaminación, si nuestra generación hubiese sido más consciente de la alimentación, si nuestra generación hubiese sido más consciente de el acoso, de saber emprender, de bla, 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 pues estuviéramos nosotros brindando un mejor futuro a nuestros hijos, que pienso que nuestros hijos es lo que visualizan para sus hijos. Mejores oportunidades, mejor futuro o más amor propio y por lo que te rodea, ¿no? Por tu medio ambiente, por tu ciudad, por tu... Pero, ok, volvamos otra vez a eso. Somos la generación en la que cambiamos el estilo de vida de nuestros padres, del ambiente familiar, a un ambiente más abierto, más social, más de equidad. Entonces, imagínate lo que nosotros que estamos en ese curso les vamos a transmitir a los centennials, a los hijos que vienen ahora encima. Si nosotros fuimos la generación que dijimos, ya basta del típico, el papá es el que provee, la mamá es el que está en la casa. Ahora imagínate los niños que nosotros que le estamos demostrando que tanto papá como mamá, o que simplemente cualquiera de los dos puede sacar la familia adelante, a ellos no les importa, pues ellos ya lo están viendo como algo normal. Que no le dan ese valor no a le la dan lucha que nosotros tuvimos. que nosotros le seguimos viendo al núcleo familiar. Para ellos es más el estilo de me vale es que es cuando dices tú, yo nací así y no veo algo diferente y no veo lo especial en algo que he visto todo el tiempo, ¿no? Sí. Y nosotros, es lo que te digo, seguimos siendo esa generación que sí evolucionamos, pero nos cuesta. Ajá. A los millennials hay muchos temas que todavía nos cuestan. Y nos cuestan muchísimo. Como por ejemplo que las papitas costaban unos 50. Oye, sí. Y ahora es esto, oye, ¿cómo voy a pagar 15 pesos por un paquetito de Con papitas? 10 pesos ya hasta le invitabas a tus compañeritos, No. el juguito A mí me- extra. yo A recuerdo mí me tocó que- llevar a la secundaria 20 pesos. Y comía Oye, requete contra era comía. rica. Sí. Sí, no, requete contra comía. Y ahorita que me dice mi hija que le doy 50 pesos y me dice, me compré un jugo, ni siquiera la soda, ¿no? Un jugo y un sándwich. Y ya no traes 50 pesos y dices tú, ¿Qué hiciste? torre, pues ¿qué haces con el dinero? Pero realmente dices tú, pues sí, o sea, eso cuesta. Ajá. Sí, somos la generación de los cambios que, bueno, en lo personal a mí me tocó la máquina de escribir Ah, sí. y los acetatos para hacer El disco de Las 3 y media. el disco de 3,5. 3,5. Y ya estando en la universidad, de repente cambió MySpace, memoria. O sea que del 5 un cuarto O sea, nos tocó. sí, A mí no. íbamos cambiando A mí no. de 5 un cuarto a 3 y medio. Ajá, A mí me tocó el exactamente. 3 y media ya el 5 un cuarto no me tocó. Lo conozco, pero no me tocó. Windows 95. Sí, tenías que traer tu disco Windows, de 5 un cuarto con el cállate. sistema operativo Yo para tener prepa la Windows computadora. XP. No, y luego deja tú que guardabas así, tú un archivo, 2 archivos, ahí te entregabas el trabajo en 5 discos, ¿no? Sí. A mí me tocó el cambio en preparatoria, creo, muy al principio de la preparatoria, el cambio de que me gradué de la secundaria de entregar mis trabajos en 3 y media, a entrar al primer semestre de la prepa y usar por primera vez una USB.
de 235 megas o una cosa así. Creo que los primos han sido de 64, 165 de megas. Si traes el de 128. Deja tú, yo todavía era de los llevé popis. mis discos, mis CDs a entregar así unos trabajos en CDs a la escuela. Oye, Algo no, cuando USB. salió el CD RW. ¡Oh, Ah, qué genial! Sí, y por ejemplo, yo hace poco estábamos platicando así en la casa y comentamos de los Walkman. De que a mí me Sí. tocó en Navidad que me amaneciera Walkman, ¿no? Y sobre todo ya cuando eran de CD, que ya no eran de Discman. cassette. Ah, Discman, los ya era el Discman. Discman. Brincaban acá cada ratito y tú. Que ya tenía o sea, que el CD era la cosa porque ya no regresabas así, ¿no? Ya nomás le prestabas porque te cambiaba de canción. Yo era feliz regresando los cassettes de película en el Y la damos- regresadora de carrito. De carrito. Ferrari, el carro. Los VHS. Ahí estabas picándole y la cinta. Sí, nosotros también tuvimos uno. Bueno, entonces, y damos todo por sentado y platicamos eso entre nosotros y de repente dice mi hija, mamá, ¿qué es un Discman? Y caes en cuenta de que, o sea, yo pienso y digo, yo caigo en cuenta y digo, wow, en realidad yo creo que a mi hija ya no le tocó usar grabadora ni de discos. Pues no es No, visto yo la- nunca le compré una grabadora de CDs a mi hija, jamás. No tengo CDs en mi casa. Hay un Sí. video en el internet. Pero pues los usas. No, porque. Ah. Hay un video en internet donde está un chavalo poniendo un cassette en un estéreo en el carro y le está diciendo a una niña, mira, es de música y lo pone. ¿De cuántos gigas es? Era un cassette, pues. Y pues la muchachita esta, la de Soy Luna, ¿no? Que fue con la. No, la cara en Sevilla. Sí, que fue con la Mojo ahí. Y le dieron un cassette y no supo cómo. Un ponerle VHS. No sabía qué era. Pero estamos hablando O de una la muchacha de relación de un 22 cassette con una años. pluma. Sí, no, pero por ejemplo, ahí sí te digo, a mis sobrinas sí les tocó que yo todavía les comprara las películas de Disney en VHS. Ajá. ¿Y cuántos años tienen? 20, la más grande. A Gabriel, Ah, bueno, todavía pero, yo pero llevaba Carol los Sevilla, dos pero la cosas. mamá de Carol Sevilla tenía dinero. Ah, lo que pasa es que no había presupuesto. Oye, y era mi VHS cuando yo era niña, ¿no? Que me siento, ¿no? Pero, o sea, te digo, a Gabriel le tocó los CDs todavía, va a cumplir 14. El hack de. Ah, pero estamos hablando de DVDs. El hack de cómo grabar sobre el cassette de VHS ya grabado. Que le metías Que le metías el papel abajo, papel ¿no? de- Ajá, igual el Ah, mira, por cassette. ejemplo, eso yo no. No lo sabía. Sí. Los VHS traen en la Traen parte de abajo una traen un hoyito así. Entonces, cuadrito. Un cuadrito. Ah, Cuando está roto el cuadrito ya no puedes grabar. Pero le ponías papel ahí, Y luego le cinta. ponías un tape y ya podía aplastar el de grabar. Y regrababa sobre el cassette. Ok, era Tu como mente grabar. se expande. Era como grababan los, por ejemplo, los programas de Sí. el fútbol y todo este rollo. Ajá. De hecho, tú comprabas cassette para grabar y traían el cuadrito tapado. Y ya lo terminabas de grabar y tú se lo rompías para que nadie te lo... Para no perder. Para ¡Oye, qué siempre es padre! domingo. Porque siempre el play estaba cerquita del rey. Mi mamá Yo grababa sí la usé- Chepina usé- Y Peralta. para el cassette era lo mismo. Y yo sí, Ponías sí un me tape. acuerdo de haber usado cassette. La novela. Ay, tengo que ir a fulana. Oye, grábame la novela. Ajá. Y yo sí me acuerdo de haber usado La cassette grabé y el encima del VHS, claro. cassette de la grabación. Pero los Sí, usaba de niña en el sentido de mi mamá, mi tía me ponen la película en VHS, pero no me tocó ya yo ser la adulta que grabara en VHS. Oye, cuando tenías que grabar las canciones de la radio. Uy, que hablaba el locutor, cállate. Y ahí vas en la mitad del play y decía, y saludos para fulanito, ya lo tenías que quitar otra vez. Sí. Esperar a que la Esperar, volvieran a pasar. ajá, Sí, exactamente. sí. Somos una generación que hubo muchos cambios, pero al igual esta nueva tecnología nos ha ayudado a tener un poco de ese pasado y poder enseñárselos a nuestros hijos. Pero el Les tema es que no se los enseñamos. estamos No les enseñando. Y si se los queremos enseñar no les importa. No. Ándale. Mira, la generación Porque centennial para ellos es nació como, con la ¿para- tablet de la ¿Para mano. qué? Ajá. Con O el darles un celular. teléfono de ruedita. Oye, No tienen ni idea ni de cómo idea. se hace. Y luego cuando Simplemente. cuando los cancelaban los teléfonos de ruedita. Con el candadito Sí. en el 1. Y luego, no sabes cómo marcar, tenías que aplastarle así de, como clave Morse, y lo 8, 0, le quedabas lo 6. Como los primeros mensajes, los de los Y Nokia. te marcaba. Nosotros hasta hackeábamos el teléfono. Nuestros hijos, o sea, no sé si a ustedes les tocó el Sony Ericsson, el que
cuando todavía no tenían cámara los teléfonos, y salió un Sony Ericsson gris con azul, que le podías poner la cámara así, en la entrada del cargador, ¿se acuerdan? Ajá. Que le ponías así, de una camarota, se te hacía un sí. teléfono así. Y luego después salió el que le agregaba la bocina. Sí. Ah, sí, Que no se Oye, oía nada, ¿no? digo, Pero me tocó y que nos cabía, Esos son más nuevos. oye, y que nos Eso ya- cabía una canción y por infrarrojo, porque no era ni Bluetooth todavía. Era el estar ahí con la lucecita. sí, no lo Oye, muevas. nos tocó el celular con que decía mensajes de texto, pero no podías mandarlo porque todavía no había tecnología para mandar los mensajes de texto. Y ¿no les tocó? jugando al gusanito. A mí me tocó no usar, Viper. ¿Quién usó Viper? es lo que te iba a decir, a mí no me tocó usar Claro, sí, Viper, sí, pero mi tío pero tenía sí me uno, acuerdo pero que no. mi papá tenía Viper. Ajá. O sea, sé lo que es el Viper, no me tocó usarlo, pero mira, yo me acuerdo que, ay, el Viper. No, o sea, es que salir con un Viper colgado aquí era de... Era guau. Ay, ese güey trae dinero. Ajá. O deja tú, a mí me tocó el StarTag. El StarTag. Pero un Que era- StarTag era... ¿En ladrillones? No. Era el primero que se levantaba así. flip. Ajá. Es el flip. Era De un StarTag. Motorola. No me acuerdo, pero. Sí, creo que era el motor. Sí, que traía la pantallita así, los números rojos. Anaranjada la pantalla, Ajá. sí. Ajá, ese era el StarTag. Era un StarTag que era la onda, ¿no? En ese tiempo. Ah, pero cuando salió el BlackBerry. Eso ya es bien. más nuevo. Ay, En ese a mí tiempo no. me tocó los primeros así, el chocolate, los primeros botones touch acá, que se sube, que era nomás el botón del menú y el de contestar, Ajá. ¿no? Porque tenías igual que subirlo para las teclas, pero cállate. Es más moderna tú. Sí, es que yo agarré celular en secundaria, y en la secundaria yo te estoy hablando de cuando yo tenía 15, ya estábamos en 2006. No, ya estaba. Oye, en la todo universidad, sacado como que. Sí, o sea, Ya ya. me fui a la universidad en el 2000. Uh, En el 2000, mi hermano. Una célula creciente. Sí. Entonces, por eso te digo que... Pero fíjate qué curioso. Tú me dices, ya eras moderna y todo. Y ya los niños que nacieron por ejemplo, esta muchachita que dices de Soy Luna, Carol Sevilla, tiene 22 años, ella nació en el 2000. Y ya no sabía lo que era un VHS, pues. Mi sobrina tiene 20 y a ella sí les tocó. es que en ese tiempo ya salió el DVD. El DVD y el Blu-ray. Pero eso es, o sea, volvemos otra vez donde vivía ella, ¿no? O también nos pasó. Tenía más Pero eso es presupuesto, económico. tenía presupuesto para comprar DVD. Ajá. O simplemente sí influye la ciudad, o sea, de alguna manera nosotros estamos todavía en una ciudad. Oye, en aquel entonces nosotros usamos Pero VHS y en el sur estamos usábamos en la beta. frontera con Estados Unidos, sí influye mucho. Porque, Pero por pues ejemplo, igual yo vivía en todos, Hermosillo y cuando yo venía aquí a Agua Prieta, yo me enteraba de muchas cosas nuevas que en Hermosillo no llegaban. Aquí Y en llegó Hermosillo primero la llegaban sirenita en a- inglés en VHS y todavía Sí, no salía en pues. México en el cine. Ya mis primos ya traían los juguetes de las caricaturas. Pues y fíjate todo, que sí, porque y yo eso me acuerdo desde que- todavía no sabíamos que iba a salir. Yo me Íbamos acuerdo al que una vez, Videocentro, ¿no? una vez fuimos a un viaje con la escuela, o sea, los de la escuela, con la escuela que yo estaba. En la escuela donde yo estaba hacíamos como... Es como una cadena de escuelas que hay en diferentes partes y hacíamos como encuentros estudiantiles. Y nos juntábamos escuelas de diferentes ciudades en X parte, ¿no? Y nosotros los de frontera, por ejemplo, los que veníamos de frontera, sí es cierto que cuando estábamos en la secundaria salió todo el boom de los MP3, ¿no? Ujú. Que ya no era el Walkman, ya era el MP3. Y yo me acuerdo que ese viaje en particular era así como de, pues todos los de aquí nos subimos en el camioncito con nuestro MP3 y todos, para nosotros ya era como muy común, muy normal. Pero cuando llegamos, sí, los muchachitos que estaban como más para el sur, sí era así como que, ¿y qué es eso? ¿Y cuánto te costó? ¿Y cuántas canciones le caben? Y sí fue como un boom que los de acá de frontera lleváramos MP3. Sí influye mucho. Sí, sí, como estamos más pegados al otro lado. es Por ejemplo, más- la del más mundo de fácil. Jack, ¿no? La de The Nightmare Before Christmas. En México no se había estrenado, como que pasó en blanco cuando recién salió la película, porque Ajá. me acuerdo que a mí me encantaba. Y nunca la pudimos conseguir. Del en extraño español. mundo de Jack, ¿es que El está extraño hablando? mundo de Jack. Nunca. Yo tengo el VHS de cuando salió la primera vez. Ujú. Y un reloj que salió en el McDonald's, en el Burger King. Y Ah, yo les sí. platicaba, por ejemplo, a mis amigos, a mis primos, así. Y todos de, no. O sea, como que aquí en México, No porque sabían pasó en que- blanco ajá. hasta... Y el boom fue sí, después. Después. Ujú.
Digo, sí. Yo sí, creo que el sí. boom fue ya de esa película en particular, ya estamos hablando de cuando ya pudimos ver YouTube y todo esto, ¿no? Sí, me veían así como bicho, ¿no? Cuando les decían, ¿no han visto la de Nightmare Before? Porque ni siquiera había nombre en español. Y cómo Oye, influye mi- ahorita la tecnología, porque al mismo tiempo ya están saliendo la versión latina y la versión en inglés casi al mismo tiempo. Es que ya, O al ya es mismo O al necesario. mismo tiempo. Y luego como ya hay la versión latinoamericana para México, para más Sí, al porque sur, es español, para español España, español España. Latinoamérica. Ajá. Sí, o sea, las generaciones van a seguir y lamentablemente o a lo mucho lo mejor vamos a seguir creciendo. Estas generaciones a lo mejor aprenden, a lo mejor no, a lo mejor les da miedo, pero pues creo que ahí vamos a estar y seguiremos con todas las redes Pues es que sociales. yo creo que aprender, todas las generaciones aprendemos. Lo que pasa es que tal vez lo que nosotros queremos a fuerzas que nuestros hijos aprendan, para ellos ya no es necesario. Y ese es el choque cultural, ¿no? Que tú les quieres inculcar algo porque en tu cabeza no cabe que tu hijo no sepa tal o cual cosa o no actúe de tal manera. Cuando para Pero si tú nosotros te es pones en normal. los pero si tú te pones en los zapatos de ellos, tal vez realmente para ellos ya no es necesario. O sea, realmente ya hay muchos temas que nosotros como papás a veces abordamos ciertos temas que para ellos ya está tan normalizado y tan común o tan obsoleto que ya es así como de que, o sea, ¿por qué me estás diciendo eso? Y hay un choque entre estas generaciones, esta cultura de nosotros y nuestros hijos, porque para ellos ya las cosas son muy diferentes a como nosotros la vemos. Nosotros sí alcanzamos a vislumbrar diferencias que ellos no notan, como por Y tal- ejemplo la y mamá tal que vez sí trabaja, les- ¿no? Tal vez sí les toque más adelante, porque por ejemplo, a mí me tocó ya el cassette. Conocí los discos, los acetatos, porque mi mamá los tenía, pero decía, ay, ¿qué es eso? Estando el cassette. El 8 trae. Pero ahorita ya están saliendo el Otra vinilo vez. otra vez. Y yo me compré toda mi colección de Timbiriche nuevos, ahí los tengo. Pero Ya sí, tengo la feria de cepillitos. Sí, sí, pero, sí, pero, Raúl, pero nuevos, pero los compramos los millennials. Sí. Sí, Lo por eso. compramos los millennials Pero a lo porque mejor- para nosotros pero a lo es mejor ya nostalgia. nuestros Nostalgia, hijos, de hecho, nostalgia. nuestros siguientes generaciones van a estar comprando cosas que nos tocaron a nosotros. Sucidiza. Los CDs, por ejemplo. Ah, bueno, pero volvemos a lo No, mismo. a lo mejor no los Pero dan ya son vintage. compras por nostalgia. Ujú, ya es como. Ya son Ajá, compras sí, por es nostalgia. consumido por nostalgia. No es, y es consumismo, es mercadotecnia. Sí, ¿Por qué? mercadotecnia. Porque la mercadotecnia en su infinita inteligencia dijo, tenemos esta Pero sí generación. se oyen mejor que el CD. Mira, tenemos esta generación tan anhelante de lo que era y ya no es, Ajá. que les vamos a dar un poquito de lo que era y lo van a consumir. Oye, y lo estamos Te consumiendo. van a sacar un Ahí está el 90 Pop Tour, ¿no? Ándale, sí. Gira del desempleo. Y lo podemos ver, en el Todos los reencuentros. deja tu El de Timbiriche no, es así. como compra, mamá, ese por sí ejemplo, es- las mujeres. Las mujeres tenemos no me voy a deshacer de tal blusa, porque las modas vuelven. No me voy a deshacer de tal bolsa porque las modas vuelven. Y sí, vuelven, pero no iguales. No. Bueno, por ejemplo, mi mamá Y sacó tienes una un- gabardina tienes de un ella caminito, ¿no? En el a cuarto, sus ¿no? 20, así, y ahorita mi sobrina vino a saltar su closet. Sí, pero dije, pero Mi es como mamá la tenía moda vintage. pantalones guardados y ahorita los está usando mi hermana, la más chica. Y Porque la qué generación, padre, la se los- generación Z está aprovechando mucho toda esta nostalgia, la moda vintage, todo lo vintage. Pero pues a lo que para nosotros ahorita es común, tal vez para sus hijos o nietos va a ser lo vintage, Ujú. De hecho. definitivamente. Bueno, creo que este tema puede seguir. Y Es sí. algo extenso, tenemos mucho de donde agarrar y cortar y seguir comentando. Esto es un poco de lo que estamos ofreciendo como generaciones, cada uno aportando. Espero les haya gustado y como una gran despedida les puedo decir que esto fue ¡La Vindachera! Tirin, 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 tirin.